nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. El sábado pasado dimos inicio a este interesante tema. Realmente es uno de los pilares del adventismo. El tema del santuario es un tema que debería ser bien comprendido por cada hermano profeso de la verdad. Hermanos, estemos claros en que la única iglesia alrededor del mundo, en toda la tierra, que conoce y predica el tema del santuario es la iglesia adventista. No olvidemos que si nosotros no vivimos y predicamos ese mensaje, nadie lo va a hacer. Pesa sobre nosotros entonces una gran responsabilidad. Es un gran privilegio en nosotros entender este mensaje. El enemigo sabe esto y es por ello que ha introducido falsas doctrinas aún dentro de la iglesia que profesa la verdad. ¿Cómo se explica que hoy por hoy, aún dentro del adventismo, el mensaje del santuario se ha distorsionado? Es por ello que nosotros tenemos que estudiar la palabra inspirada por nosotros mismos, de manera que entendamos con ayuda del Espíritu Santo qué significado exactamente Dios nos ha dejado a través de este pilar. Bien, el sábado pasado dimos inicio. Aún este sábado forma parte también de la introducción. Y el próximo tema también conformará parte de la introducción. Son vistazos breves a las diferentes fiestas. Vamos también a tratar los muebles y cada significado que ellos tienen. También vamos a tratar las ofrendas, los diferentes tipos de ofrendas y su significado en el plan de la redención. El sábado pasado estuvimos haciendo la introducción general y nos quedamos en la primera fiesta, la cual es la fiesta de la Pascua. Es bueno, hermanos, que entendamos que todo el plan de la redención fue mostrado en escenas audiovisuales al pueblo de Israel. Mediante el tabernáculo, que fue el primer santuario terrenal que Dios estableció, fue ordenado por Moisés y construido por Moisés.
con todas las especificaciones que Dios le había dado. Dios le dijo, hazlo según el modelo que te ha sido mostrado. Todo este plan, todo este conjunto de símbolos llevaba el evangelio en símbolo. No hay tema que explique mejor la justificación por la fe que el santuario. ¿Cómo perdona Dios al pecador? ¿Cómo perdona Dios el pecado? ¿Cómo justifica Dios al pecador? Todo esto fue mostrado a través del tema del santuario. Es el gran pilar de este mensaje. Bien, hermanos, a estas intervenciones, recordemos, no son intervenciones teológicas, son intervenciones sencillas para que tengamos un punto de partida. Siempre les recomendaremos hacer las comprobaciones de manera que estemos completamente convencidos de todos los detalles. Habíamos hablado el sábado pasado de el mes de Nisan, que era el primer mes del calendario judío antiguo. Nisan o Abib. Los meses judíos son meses que se regían por la luna, el ciclo lunar. Y por eso vemos que no hay una correspondencia exacta con el calendario gregoriano, que es el calendario por el cual se rige el resto del mundo. Entonces los meses judíos son Nisan o Abib, que corresponde a marzo-abril. El mes de Elad, abril a mayo. Sivan, mayo a junio. Tammuz, junio-julio. Menahem Av, julio-agosto. Elul, agosto-septiembre. Tishri, septiembre-octubre. Maheshvan, octubre-noviembre. Kislev, noviembre-diciembre. Y Tibar, diciembre-enero. Esto como a manera de información. Bien. ¿Qué es lo más importante, hermanos? Recuerden, no son los datos técnicos, sino el significado de esta fiesta y la preparación que nosotros debemos hacer para ella. Ok. Entonces nosotros tenemos que Dios instituye una serie de fiestas, las cuales el pueblo de Israel debía de celebrar. Y estas celebraciones debían ser exactas, porque los lineamientos de Dios son exactos, no son como los de los hombres. Entonces, nosotros habíamos hablado que estas fiestas se realizaban en torno al santuario y representaban todo el plan de la salvación. De manera que si entendemos esta fiesta, vamos a entender el plan de la salvación. Evidentemente lo que está a nuestro alcance, porque es un plan infinito, que aún la eternidad no nos dará para comprender completamente este hermoso plan. Bien, habíamos iniciado entonces con la fiesta de la Pascua, la cual se celebraba el 14 del primer mes judío, el mes de Nisan o Abib. Y dijimos que esta fiesta la encontramos en Levítico 23 y también en Éxodo 12. Entonces el pueblo de Israel, el cual tenía un ministerio sacerdotal, terrenal, establecido por Dios,
Habían sacerdotes terrenales, pero recordemos que sacerdocio terrenal instituido por Dios caducó con la realidad que es Cristo. Cuando Cristo vino, el sumo sacerdote real, hace 2000 años, el sistema de sacrificio instituido por Dios terrenal caducó, porque la sombra se encontró con la realidad. Ya no había que mirar más la sombra, porque estaba la realidad. Por lo tanto, cualquier sistema de sacrificio sacerdotal que exista entonces es una falsificación del real. Es algo que no es establecido por Dios. Téngase en cuenta este detalle. Bien. Concluyendo con el vistazo breve de la fiesta de la Pascua. Esta fiesta tenía doble conmemoración. Conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Recuerden que el pueblo de Israel, eso está en Éxodo 12, fue libertado exactamente el día en que Cristo muere. ¡Qué interesante! Un 14 de Nisan fue liberado el pueblo de Israel. Noten cómo Dios, con su poder y dominio de todas las cosas, dominio de los acontecimientos, puede lograr. Él se propuso que el pueblo fuera liberado el mismo día en que Cristo iba a dar su vida en rescate por los seres humanos. Y así fue. Un 14 de Nisan, el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud egipcia. Un 14 de Nisan fue liberado el pueblo de Dios de la esclavitud del pecado. Entonces, aquí tenemos cómo esta fiesta era celebrada por el antiguo Israel. En esa fiesta, el pueblo de Israel se reunía y celebraba una cena especial, la cena de la Pascua. Vemos cómo Satanás ha falsificado hoy en día y ha establecido un tipo de cena sensual donde se satisfacen las pasiones bajas. Fíjense cómo él ha pervertido la verdadera Pascua. Porque Satanás es el gran falsificador. De manera que cuando nosotros celebramos la Navidad, nosotros estamos falsificando la muerte de Cristo. Mis hermanos, cuidémonos de falsificar este precioso y significativo evento. Cómo Satanás se burla de las cosas sagradas y cómo pone también a los incautos, a los que no tienen fe en Dios, a los no santificados por la verdad, a burlarse de las cosas de Dios. Entonces, durante unos 1500 años, el pueblo de Israel celebró la fiesta donde se sacrificaba un cordero pascual, el cual representaba al Hijo de Dios muriendo en la cruz. La inmolación del cordero pascual, hermano, siempre prefiguró la muerte de Cristo. Ya lo dijo el apóstol, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. En el conflicto de los siglos, la página 450, podemos obtener información amplia de esta fiesta. Entonces, Cristo, hermanos, qué pena debemos de comentar en este hecho.
que el pueblo de Israel durante unos 1500 años celebró esta fiesta. Y sin embargo, cuando vino la realidad, no pudieron percatarse de que la realidad estaba siendo un evento real. Momento. Qué pena, porque ellos se quedaron en los símbolos. Cuidado, hermanos, de quedarnos nosotros también en los símbolos. Recordemos que es la significación y la aplicación de esta significación en nuestras vidas lo que interesa, a donde Dios quiere llevarnos. Bien, vamos a la segunda fiesta. La segunda fiesta era la de los panes sin levaduras o panes ácimos. Está en Éxodo 12, 15 al 20 y 13, 5 al 9. También la encontramos en Levítico 23, 5 al 8. Esta fiesta se celebraba el día siguiente de la fiesta de la Pascua, o sea, el 15 de Nisan. Este día, el pueblo de Israel comía el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque esta fiesta estaba significando la muerte de Cristo. Esta fiesta estaba significando el cuerpo quebrantado de Cristo en la tumba. Hermanos, un 15 de Nisan cayó sábado, porque el Señor puede ver de aquí a 1000 años, de aquí a 50.000 años, lo que va a pasar en el año exacto, en el mes exacto, en la semana exacta, día exacto, hora exacta, minuto exacto y segundo exacto, sin un ápice de porciento de error. Los hombres ven las cosas con un porcentaje de error, porque son finitos y no sé si va a pasar, pero Dios ve las cosas con una exactitud terrible, porque es omnisapiente, gloria a Dios. Y Él vio con toda exactitud lo que iba a pasar. Por eso cuando Dios predice algo, ya pasó. Porque Dios no puede equivocarse. Es por ello que la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es un hecho, es una acción. Dios dice, mira, de aquí a 20 años esto va a ocurrir. Ocurrió, hermanos. Aunque falta 20 años para el ser humano, para Dios ocurrió. Porque Dios no está limitado por el tiempo. Para Dios puede vivir en el pasado, tanto como en el presente. Dios puede vivir en el futuro, tanto como en el pasado. El hombre no. Dios sí, porque Dios es infinito. Y es un ser todopoderoso. De manera que Dios vio con exactitud que un 15 de Nisan, el cuerpo quebrantado de su hijo estaría en la tumba. Y ese día iba a ser un sábado, porque Dios reposó un séptimo día de la creación y también reposó un séptimo día de la redención, confirmando que el sábado es el verdadero día de reposo instituido por Jehová y que el sábado es el día que debemos descansar tanto de nuestras actividades físicas como reposando en Jehová Dios de nuestros pecados. Hermanos, el sábado es un día especial para nosotros revisarnos y confesar nuestros pecados a Dios. No solamente descansar de nuestras actividades físicas, sino descansar de nuestros pecados. Entonces, pasamos a la tercera fiesta, la fiesta de la gavilla mecida. Se celebraba al día siguiente de la fiesta de los panes sin levadura. Sería el 16 de Nisan. La encontramos esta fiesta descrita en Levítico 23, 10 al 14. Esta fiesta, ¿cómo la celebraba el pueblo judío? El sacerdote mecía una gavilla, un manojo de gavilla,
era la fiesta de los primeros frutos. Los primeros frutos eran llevados a Dios. Cuando el judío se sembraba, los primeros frutos eran propiedad de Jehová. Era un tipo de diezmo. Entonces, esto tenía una simbología en la realidad. ¿Cuál era la simbología? Que después que Cristo pasara, el único día que pasó Cristo completo en la tumba fue el 15 de Nisan. Fue ese sábado 15 de Nisan. Pero el 16 de Nisan, aún de mañana, el sol no había salido, cuando se aparece un poderoso ángel y llama a Jesús. Cristo, tu Padre te llama. Y él resucita por la vida que había en él como Dios. Porque él murió como humano, pero no como divino. Él no dejó de ser Dios aún muerto. Recordemos eso. ¿Cuántas cosas infinitas hay? Él no dejó de ser Dios nunca. Por eso dice la pluma inspirada que él resucitó por la vida que había en él, porque él nunca dejó de ser Dios. Sí, como humano murió completamente muerto, aunque su cuerpo, dice el salmista, no vio corrupción. Entonces el 16 de Nisan, ya Dios le había explicado a través de los símbolos al pueblo de Israel cómo iba a ser la resurrección de Cristo. Porque ellos la celebraban, hermanos, pero qué triste, ellos no entendieron estas cosas porque se quedaron en los símbolos. Cuidado, hermanos, con quedarnos nosotros en los símbolos. Entonces Cristo resucitó en el día específico en que se celebraba esta fiesta, a la hora exacta en que se cortaba la gavilla. Y cuando la gavilla de las primicias era mecida por el sacerdote en el templo, Jesús se presentó en el santuario celestial ante el Padre, pero no se presentó solo. Llevó con él un manojo de gavilla representada por un grupo de redimidos que resucitaron con él. Podemos tener ampliación de este tema, de esta fiesta en el deseado de todas las gentes, página 730. Y tú, amigo, que nos escuchas, que no eres parte del pueblo profeso, te recomendamos obtener un deseado de todas las gentes y comprobar esta fiesta. Puedes obtenerlo online gratuitamente. Vete a la página 730 y estudia con oración esta fiesta de la gavilla mecida. Hermanos, qué hermosa. Ninguna fiesta ha sido celebrada con tanto júbilo en el cielo como la fiesta de la gavilla mecida, que representaba la entrada triunfal del Dios Todopoderoso, victorioso. Resucitó victorioso de la tumba y escoltado por una gran cantidad de millones de ángeles. Estos preguntaban a los ángeles guardianes, porque hay ángeles guardianes en la entrada del cielo, por el gran conflicto que hay entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Todavía el conflicto de los siglos no ha terminado, y mientras este conflicto no termine, deben haber ángeles guardianes. Y los ángeles que escoltaban a Cristo preguntaban, los ángeles guardianes preguntaban a los ángeles que escoltaban a Cristo, ¿y quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles que escoltaban a Cristo iban proclamando, alzaos vosotras puertas eternas, ábranse puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Y los ángeles que estaban de guardianes en las puertas del cielo preguntaban, ¿y quién es este Rey de Gloria? No hacían esta pregunta porque no supieran
sino porque deseaban escuchar la respuesta de sublime dolor. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y los ángeles que iban escoltando a Cristo y a los redimidos, a los mártires, dice la pluma inspirada, que habían sido mártires, iban pegaditos de Cristo. Iban pegaditos de Cristo, hermanos, qué precioso. Hermanos, yo soy de los que creo que no se quedó un solo mártir en la tumba, porque Cristo murió como mártir. Cristo fue asesinado. Él fue el primer mártir realmente de la era cristiana. Y después le siguió Esteban. Olvidamos a Cristo, pero Cristo fue un mártir. Y él, acompañado de todos estos mártires resucitados, porque no los dejó en la tumba, hermanos. Cristo no es egoísta. Ellos entonces decían, cuando los ángeles preguntaban, ¿y quién es este Rey de Gloria? Jehová el poderoso en batalla. ¿Y cuáles eran los signos de esta batalla? Las señales de la corona en su cabeza, la de los clavos en sus manos y en sus pies, la más terrible humillación. Qué cosa más paradójica. Eran los signos de su exaltación. Y la llevará, hermano, por toda la eternidad. Esto me asombra, me llena de asombro. Y doy gloria a Dios por esto. Hermanos, el Señor va a retener un cuerpo humano por toda la eternidad. ¡Wow! ¿Cómo se ha identificado Jehová el Creador? Porque Cristo es el Creador. Y sin Él, nada de lo que es hecho en el universo infinito, nada de lo que es hecho fue hecho sin Él. Porque Él es el Creador. Quien murió por el hombre fue el Creador. De manera que las fiestas del santuario nos enseñan a entender el gran plan de la redención. Hermanos, esto fue una belleza. Cómo penetró Cristo con este manojo de gavillas mecidas de los primeros frutos. Esos fueron los primeros frutos de su cosecha, esos mártires resucitados, y lo entró hasta la misma presencia del Padre. Y el Padre aprobó su sacrificio. Y Él le dijo, si tú aceptas mi sacrificio, acepta también a estos. Hermanos, nosotros no entendemos lo que es aceptar a un grupo de personas que habían sido pecadores. Esto es algo profundo. Esto es algo tremendo. Aceptar en el cielo a un ser humano que pecó, que violó la ley de Dios. Esto es tremendo, hermanos. En el santuario podemos entenderlo. Porque Dios es fuego consumidor para el pecado. Hermanos, esto es terrible. Nosotros no entendemos esta ceremonia. Lo que es aceptar en el cielo a un pecador. Pero esto solo fue posible en virtud única a los méritos del más precioso e infinito sacrificio que se haya hecho en la historia del universo. La historia del sacrificio infinito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, y quiero aprovechar este momento, aunque es de manera breve que estamos hablando de esta fiesta, para hacer señalar un hecho, que por nuestro alejamiento de Dios,
la dirigencia adventista ha dejado pasar por alto, porque no se cree en los dones. En el don profético, si alguien dice yo tengo el don de profecía, no se analiza. Y este que dice ser profeta, y no lo creemos. Porque está la promesa en la Biblia, pero no la creemos. Y no estoy diciendo con esto que el hombre del cual voy a hablar ahora, que es Ron Wyatt, un arqueólogo adventista, que descubrió el arca del pacto allá en Israel. Hermanos, investiguemos esos hechos. Y aún él dice haberla visto. Y las pruebas que presentan, hermanos, nos enseñan que son creíbles sus acertos. Vamos a investigar este hecho, porque es bien interesante. Y él comprobó que el arca del pacto, conteniendo la ley de Dios, está escondida. ¿Saben dónde? En el mismo monte donde Cristo murió. Debajo exactamente donde Cristo fue clavado en la cruz. Y que cuando él, su sangre fluía a borbotones, esta sangre fue introducida a través de las grietas producidas por el terremoto en ocasión de su crucifixión, y que esta sangre llegó hasta la misma arca del pacto, hermanos. Esta arca fue escondida por Jeremías y hombres santos antes del cautiverio babilónico. Nabucodonosor no pudo tomar esta arca cautiva. Tomó otros muebles, pero no el arca. Dice este arqueólogo adventista que ninguno de estos hechos han sido aceptados por la iglesia adventista oficial. Búsquelo en internet que están. Si se comunican conmigo, puedo mostrarle, enviarle el material exacto de todos estos hechos, hermanos. Como Ron Wyatt descubrió que la sangre de Cristo está allí todavía viva sobre esta arca del pacto. Y como él da testimonio de que se encontró con ángeles en forma humana allí. Y al comunicarle a las autoridades israelíes el hallazgo de este mueble, ellos aparentaronle a él no hacerle caso. Y como enviaron guardias israelitas a rescatar esta arca, y murieron, hermanos, al intentar penetrar a esta cueva. Murieron todos. Y ellos mandaron un grupo de otros policías a rescatarlo y también murieron. Hermanos, tuvieron que mandar a buscar a Ron Wyatt para que sacara a estas personas muertas. Todos estos hechos están ahí en la historia, pero una dirigencia incrédula no le da promoción. Hermanos, Dios se comunica con los sencillos, porque él ni siquiera estudió arqueología. Él fue un arqueólogo, vamos a decirlo así, empírico. Pero ¿qué queremos hacer notar en el tema del santuario al mencionar este hecho? Reciente, fue en la década de los 80 este descubrimiento, 1980. ¿Qué queremos hacer notar? Que los ángeles le permitieron tomar una prueba de esta sangre que está todavía viva sobre el asiento de la misericordia, como se le llamaba, a la tapa del arca. Y él tomó esta muestra y la llevó a un laboratorio allá en Israel. Y él le dijo, analícenme esa sangre. Hermanos, él estuvo presente. La sangre fue analizada. Y ellos no salían de su asombro al encontrar que esta sangre solamente tenía la mitad de los cromosomas humanos que tiene
una sangre humana. Creo que una sangre humana tiene alrededor de 48 cromosomas. Y esta sangre nada más tenía 23. Y ellos no salieron de su asombro al encontrar que esta sangre todavía estaba viva y que nada más tenía 23 cromosomas. Porque 23 lo aporta el hombre, 23 lo aporta la mujer. Sin embargo, esta sangre nada más tenía 23 cromosomas, porque nosotros sabemos que Cristo solamente fue hijo de María, no de José. Qué interesante, hermanos. Cuando los analistas en el laboratorio le preguntaron a este arqueólogo llamado Ron Wyatt, ¿y de quién es esta sangre? ¡Qué extraña! Él le contestó, esta sangre es de su Mesías. Hermano, fue una lección más que le manda Dios al pueblo de Israel, de que fue Mesías, fue que Cristo, el que vino a esta tierra hace 2000 años. Qué amoroso es Dios, qué amoroso. Este hecho está, hermanos, nuestra iglesia lo oculta, los dirigentes de nuestra iglesia lo oculta porque no creen estas cosas, pero son una realidad. Bien, mis hermanos, entonces, esta fiesta de la gavilla mecida fue una realidad. Pasamos a la cuarta fiesta. Se celebraba 50 días más tarde, después de la gavilla mecida. Era la fiesta de Pentecostés o fiesta de las cosechas. Está en Levítico 23, 15 al 21. En esta fiesta se presentaban a Dios los granos nuevos. 50 días más tarde, y los hebreos cogían los granos nuevos y eran presentados a Dios. ¿Y qué representaba esto? Esto representaba, hermanos, que 50 días más tarde, después de la resurrección de Cristo, habría una gran cosecha de almas en el día de Pentecostés, como lo fue. Todos sabemos cómo se bautizaron miles de almas, fruto de la predicación de estos hombres ungidos por el Espíritu Santo. Todo eso se cumplió, hermanos, en el día exacto en que se celebraba la fiesta de Pentecostés. Qué interesante, no hubo error. Hermanos, estas primeras 4 fiestas que hemos mencionado, la de la Pascua, la de los panes sin levadura, la de la gavilla mecida o fiesta de la primicia y la del Pentecostés, simbolizan la primera venida de Cristo, la cual ya se cumplió. Recordemos eso. O sea, nosotros no estamos llamados a celebrar estas fiestas que ya se cumplieron, porque son fiestas que corresponden al pasado. Ya la realidad es una vivencia. Ahora, hay otras fiestas, las 3 siguientes, que simbolizan la segunda venida de Cristo. Estas fiestas, ¿por qué no celebrarlas? Son fiestas que se están cumpliendo y que se van a cumplir todavía. La quinta fiesta entonces es la de las trompetas. Esta se celebraba el primer día del 7º mes. Esta está en Levítico 23, 24 y 25 y el número 29, 1 al 6. Esta fiesta anunciaba que se acercaba el gran día del juicio. Hermanos, era una advertencia para que los hebreos se preparasen de manera especial porque se acercaba la próxima fiesta, que era la sexta, la fiesta de la expiación, y ellos debían de estar ready, completamente limpio, con sus pecados confesados. Era una alerta. Las trompetas alertan. Y así mismo ocurrió, hermanos, en el gran tema del santuario real, el gran despertar de las trompetas que anunciaron el gran día del juicio investigador. El mensaje de los 3 ángeles dado por el movimiento adventista. Este mensaje fue predicado con sonido de trompetas, como Guillermo Miller, usado por Dios.
avivó la predicación de que el día del juicio de Dios se aproximaba. Hermanos, y fue dado con fecha exacta este día del juicio, aunque hubo un error en cuanto al acontecimiento. Ellos entendieron que la purificación iba a ser aquí en la tierra, pero ya el santuario terrenal había sido abolido. Ellos olvidaron eso. Y que la purificación era del santuario celestial. Se purificaría con la entrada de Cristo del lugar santo santísimo, pero eso corresponde al día de la expiación. Ahora estamos hablando de la fiesta de las trompetas, pero fue con sonido de trompeta, hermanos, que se predicó el mensaje de los tres ángeles. O sea que el mensaje de los tres ángeles está en el tema del santuario. Por ello, ninguna otra denominación religiosa puede aceptar este mensaje. Hermanos, el tema del santuario nos enseña a nosotros cuál es el pueblo verdadero. Qué interesante. Pues bien, todo esto se cumplió con exactitud asombrosa. Como en el año 1840 se predicó de manera viva y con sonido de trompeta que el día del juicio del 22 de octubre del año 1844 se iniciaba un juicio. Y así fue, hermanos. Bien, la sexta fiesta era la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación era la sexta fiesta. La podemos encontrar en Levítico 16:23 y también en el capítulo 27. En el capítulo 32, perdón. 16, 23 y 27 y 32. 16, 23, perdón, y 27, 32. Se celebraba el 10º día del 7º mes, que corresponde con toda exactitud al 22 de octubre de nuestro calendario. Entonces, todos los 22 de octubre de cada año celebraban los judíos el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote ministraba en el lugar santísimo del santuario terrenal. Hermanos, esto era un día terrible. Hermanos, 10 días antes el pueblo de Israel, los israelitas, debían vivir, óigame, se suspendían toda actividad. Ni siquiera los esposos se unían en unión marital en esos 10 días. Hermanos, eran 10 días completos de consagración a Dios. Porque cualquier israelita que fuera encontrado con un pecado era cortado del pueblo de Israel. Y el sumo sacerdote, que era el único que ministraba en el día de la expiación, no eran los sacerdotes, debía de estar limpio, porque iba a ministrar detrás del velo, en el lugar santísimo. Y este sumo sacerdote debía entrar, y si había un pecado inconfeso de él, moría. Hermanos, y como nadie podía entrar al lugar santísimo porque moría inmediatamente, si no era un sumo sacerdote limpio, una soga era atada al sumo sacerdote que salía fuera del tabernáculo. Y si él moría, entonces era alado, porque nadie podía entrar, era alado hacia afuera. Y otro sumo sacerdote entonces debía ministrar. Miren qué delicado, hermano. Era un asunto, miren, de vida o muerte. Hermanos, usted sabe lo que es ir a un juicio, que usted pueda ser declarado con la pena de muerte. Esto es un asunto serio, hermano. Así mismo es el juicio que está pasando. Nombres son, dice, léanse el capítulo del juicio investigador, nombres son rechazados, están siendo rechazados diariamente personas, hermanos, o nombres son aceptados. Hermanos, esto es delicado. El Señor le enseñó con esa severidad lo severo que es el juicio.
y al mismo tiempo amoroso también. Y vamos a entenderlo por qué después. Hermanos, la fiesta de expiación es la sexta fiesta y es la que estamos viviendo en la actualidad. La fiesta de la expiación que empezó la real, no la simbólica que celebraban los judíos, la real empezó el 22 de octubre del año 1844, todavía está en proceso. Estamos viviendo en el gran día de la expiación, cuando debemos estarnos autoanalizando a ver qué pecado hay en nuestras vidas para confesarlo a Dios, en la cual debemos estar perfeccionando el carácter. Hermanos, este es el momento de nosotros estar perfeccionando nuestro carácter para gloria de Dios. Y no estar en chismografía buscando defectos en los demás. Es en nosotros que tenemos que estar buscando los defectos para vencerlos en el nombre de Dios. Pues bien, mis hermanos, todo eso se cumplió con exactitud. Qué interesante la profecía de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y luego el santuario sería purificado. Como 2300 años antes fue profetizado con toda exactitud que Cristo entraría al lugar santísimo del santuario celestial un 22 de octubre del año 1844. ¿Y cómo se cumplió esto con toda exactitud? Hermanos, y quiero irme un poco más atrás a la fiesta de las trompetas. Quiero que sepan que el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas en el 1833, todo esto fueron actos, partes de la fiesta de las trompetas. ¿Sabían eso? Porque el Señor permitió que fuera el día oscuro, que cayeran las estrellas, todo para que el hombre se concentrara en que se acercaba el gran día del juicio del 22 de octubre del año 1844. Oye, mis hermanos, estamos solamente en forma breve. Toda esta fiesta tiene un simbolismo profundísimo y muchos detalles. Muy bien, la última fiesta con la cual concluiremos en esta ocasión es la fiesta de los tabernáculos, la cual celebraba, o fiesta de las cabañas, está en Levítico 23, 34 al 43, y la celebraba el pueblo de Israel en cabañas. Aún al día de hoy la celebran. Esta fiesta podemos celebrarlas. Hermanos, podemos celebrarlas. Dios nos mandó a celebrarlas. Nuestra alta dirigencia no la celebra es porque no ha entendido el tema del santuario y ha estado viviendo en desobediencia a los grandes temas, a los grandes pilares. Pero vamos a celebrarlas. Nos enseñan, hermanos, grandes verdades. Hermanos, el pueblo de Israel se regocijaba porque sus pecados habían sido perdonados. Ay, qué lindo cuando ese sumo sacerdote salía del lugar santísimo. Se sabía que el pueblo de Israel entero estaba puro. Qué falsificación hoy cuando se nombra un nuevo papa, un nuevo falsificador del sacerdocio divino. Ay, nuevo papa, dicen ellos. Ay, hermano, y hay regocijo con toda esta falsificación. Esto es una burla. ¿Sabían? Al día de la expiación es una burla satánica de la fiesta de la expiación. Ah, mis hermanos, cómo falsifica el archienemigo las cosas de Dios. Pues mis hermanos, allí los israelitas en tabernáculos se regocijaban. Hermanos, sabían que esta fiesta representa la segunda venida de Cristo cuando Él venga a buscar a su pueblo y los lleve a morar en mansiones eternas. Hermanos, este milenio es la fiesta de los tabernáculos, cuando estaremos celebrando con regocijo el haber pasado limpio por el gran día de la expiación real que empezó en el 1844 y que terminará cuando se termine el tiempo de gracia. Hermanos, ahí inicia entonces el gran día de el día ya cuando no haya más gracia.
pero celebraremos la fiesta de los tabernáculos cuando el Señor venga a buscarnos. Y celebraremos en el cielo, hermanos, la gran fiesta de los tabernáculos. ¡Qué lindo! Porque pasamos exitoso por el gran día de la expiación. Que Dios te bendiga. Hermanos, hemos hasta aquí tratado solamente de forma breve esta fiesta. Según avancemos en este estudio de este gran pilar, lo que es el santuario, entraremos a detalles sobre cada una de estas fiestas y también en la simbología de los muebles, como dijimos al inicio, y también de cada una de las ofrendas, cómo con las ofrendas, las diferentes ofrendas, el Señor enseñó la justificación por la fe. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que nos ayude a entender las simbologías y a irnos a las simbologías, que no nos quedemos a irnos a los significados, que no nos quedemos en las simbologías, como pasó con el antiguo Israel, que cuando Cristo murió no entendieron que estaba muriendo el verdadero Cordero, y el sumo sacerdote se fue, Cristo muerto, a sacrificar el Cordero, y tuvo un ángel que romper el velo de arriba abajo y soltar este Cordero para que él entendiera que la sombra se había encontrado con la realidad. Hermanos, vayámonos a los significados, no nos quedemos en los símbolos y preparémonos, que es la lección más importante del santuario es revisar nuestra vida, ver qué pecado oculto hay en nuestra vida, qué pecado hay en nuestro carácter que debemos de poner a los pies de Jesús para que Él nos purifique. Que Dios te bendiga, mi querido hermanos. Vamos a tener una oración. Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos entender un poco más del hermoso plan de la redención mostrado en símbolo a través del tema del santuario. Ayúdanos, Señor, a que en este momento humillemos nuestras almas una vez más ante ti en este precioso día de sábado y que descansemos física y espiritualmente, porque tú hayas mostrado algún defecto en nuestro carácter que debemos superar, algún pecado oculto, Señor, que hemos estado cometiendo repetidas veces y que debemos humillar nuestra alma ante ti para que no cometamos más este pecado. Ayúdanos, Señor, a humillarnos ante ti, Señor, completamente entregando toda nuestra voluntad ante ti. Gracias, Señor, por darnos este precioso tema del santuario y que estas verdades nos purifiquen. Por Jesús te pedimos todos estos favores. Amén. Amén, amén. Amén. Hermano, ¿usted podría decirnos las fechas de las fiestas? Por ejemplo, si era la liberación, en las fechas de los días de hoy. Por ejemplo, usted dijo que las trompetas es el mes de octubre. Exacto. El 22 de octubre. Entonces, las trompetas eran celebradas según el calendario judío. Esta fiesta era la quinta y se celebraba el primer día del séptimo mes judío. ¿Cuál era el séptimo mes? El mes de Tishri. Y dijimos que correspondía a septiembre-octubre. Entonces dijimos que en el calendario gregoriano, que es el nuestro, corresponde al 22 de octubre. 10 días séptimo mes, 22 de octubre del calendario gregoriano. Entonces, ¿qué otra? La liberación las otras, la liberación del pueblo, los panes sin levadura.
los panes sin levadura o panes ácimos era celebrada el 15 de Nisan. El 15 de Nisan era la segunda fiesta que celebraba el pueblo judío, y esta prefiguró con toda exactitud al sábado o gran sábado de gran solemnidad. Era sábado porque era séptimo día de la semana, y era un gran sábado porque correspondía a un 15 de Nisan, que era la fiesta de los panes sin levadura. Esta correspondencia era marzo-abril, o sea que ahí cuando los hombres hablan de que la muerte de Cristo fue en abril, ahí hay una correspondencia real, ahí es real. La que no es real es del nacimiento de Cristo. Okay. Esta no es real, pero la de la muerte de Cristo, que es un 15 de Nisan, realmente no tengo el dato a qué día corresponda con toda exactitud en el mes de abril. No tengo el día exacto. Si algún hermano tiene este día exacto, le agradeceríamos que nos lo diga, pero corresponde al mes marzo-abril, el 15 de Nisan. Hermano, la primera fiesta fue la cena de la Pascua. La fiesta de la Pascua. La fiesta de la... ¿Y esa qué fecha es? 14 de Nisan. Ese era un día antes a la fiesta de los panes sin levadura y correspondía a al día que iniciaba el calendario hebreo o judío. Tenía doble significación. Tanto significaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, porque fue liberado un 14 de Nisan, y también el otro simbolismo era que simbolizaba la muerte de Cristo, la cual se verificó un 14 de Nisan, un viernes 14 de Nisan, y que ellos celebraban a las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde murió Cristo. Gloria a Dios, qué exactitud. Y so, igual que la... ¿Eso igual, sería más o menos en abril? Sí, también, marzo-abril. Sí, porque okay. Nisan corresponde final de marzo, inicio de abril. Ahora la correspondencia exacta, solo tenemos la correspondencia exacta del 22 de octubre, que es el día 10 del décimo mes. Pero algún hermano pudiera tener la correspondencia exacta. Ahí corresponde realmente a marzo-abril. O sea, quizá algún error sería de días. Pero fue un 14 de Nisan que se celebraba la Pascua. ¿Y la tercera fiesta? La tercera fiesta, que era la fiesta de las gavillas mecidas, era un 16 de Nisan. O sea que en las tres primeras fiestas, 14, 15, 16, eran seguidas que se celebraban. Esta fiesta correspondió exactamente al domingo en que Cristo ascendió al cielo con los mártires resucitados. O sea que correspondió esta fiesta también a final de marzo, inicio de abril del calendario nuestro. ¿Qué día exacto? Realmente no tengo ese dato. Entonces la tercera sería la fiesta de las gavillas, ¿no? Exacto, fiesta de las primicias o gavilla mecida, o fiesta de los primeros frutos también se le llamaba. Ok, y después la cuarta, ¿cuál es la cuarta? La cuarta fiesta entonces era la del Pentecostés, la fiesta de la cosecha, y entonces esta fiesta se celebraba 50 días más tarde, después de la gavilla mecida. O sea que habría que contar después de el mes de Nisan, 50 días más tarde. Entonces, haciendo un cálculo rápido, porque no tengo exactamente la correspondencia, pero más o menos
vendría siendo al mes de Giván judío, mayo, junio, el mes de el tiempo que corresponde a nuestro calendario. Okay, mayo, junio. Y el mes de la cosecha, Pentecostés cosecha, era que era más o menos en lo que hacía el pueblo. No más o menos, era con toda exactitud. El sacerdote lo que hacía era que él presentaba ante Dios una gavilla mecida era una fiesta de la cosecha. Entonces, esa fiesta de donde se cosechaba, lo más lindo era presentado ante Jehová. Era una fiesta donde el pueblo se regocijaba y llevaba a Dios un grupo de esta cosecha, representando entonces lo que ya desglosamos, la resurrección de Cristo, la resurrección de los mártires que resucitaron con él, y cómo él se presentó ante el Padre con esta representación de estos primeros frutos de esta cantidad de personas que habían resucitado con él, de estos granos nuevos que eran la representación de esta fiesta que celebraban los judíos 50 días más tarde con la gavilla mecida. ¿Y la fiesta de las cabañas, qué fecha sería? La fiesta de las cabañas o tabernáculos. Esta fiesta entonces era la última fiesta y se celebraba después del día de la expiación. El día de la expiación era el día 10 del 10º mes, el 22 de octubre. Ahora recuérdense que ellos hacían una celebración simbólica. Ellos la celebraban al próximo día, donde pasaban 7 días en cabañas. Sin embargo, en el caso de nosotros, entonces el día de la expiación no es un día literal de 24 horas, es el día real. Empezó el 22 de octubre, ahí la simbología, recuerden que las simbologías no son 100% exactas, porque Cristo está representado por un cordero, pero Cristo no es un animal, Cristo es Dios, recuerden eso. Igualmente, la fiesta de la expiación era un día de 24 horas, pero en el caso de nosotros, no es un día de 24 horas, empezó el 22 de octubre y cuando termina solo está en el dominio divino. Ahí termina entonces el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos inicia entonces cuando venga Cristo y celebremos con Él, celebremos con Jesús esa victoria de haber pasado libre por el día de la expiación. Y estaremos entonces regocijándonos. ¿Qué es lo que nosotros, recuerden hermanos, para que no nos quedemos en la simbología como se quedó el pueblo de Israel? Recuerden que lo importante no son los símbolos, sino el significado. Que es lo importante de esta fiesta, el regocijo que hay por haber pasado libre del día de la expiación. Esta fiesta será celebrada cuando Cristo venga a rescatarnos por segunda vez. Ahí inicia la celebración de las fiestas de las cabañas o fiesta de los tabernáculos. Okay. Entonces, usted dijo que a ver si entendí bien esa parte, es donde Cristo murió, en ese mismo lado estaba abajo las tablas de la ley y la sangre de Cristo cayó por ahí hasta donde está. Es así como se estaba tratando de ponerlo en mi mente. Ok, esta es una parte que nosotros agregamos como
un dato para que nosotros lo investiguemos. Es un dato que no está en el espíritu de profecía ni en la Biblia. Sin embargo, no porque no esté mencionado en la inspiración, tiene que no ser así. Es un dato para que lo investiguemos. Es el objetivo de haber enriquecido este tema con ese dato, para que lo investiguemos con oración. Hicimos referencia al caso del arquitecto Ron Wyatt, un arqueólogo, el cual investigó sobre el lugar donde está el arca del pacto y la encontró en el mismo monte donde Cristo murió. Esto es asombroso. Y en la ubicación de esta arca es exactamente debajo del lugar donde Cristo fue clavado en la cruz. Y encontró la sangre viva de Cristo sobre el arca sobre esta arca, sobre el asiento de la misericordia, que es la tapa del arca. Y cómo esta arca está resguardada por ángeles, y cómo le dieron a él a tomar prueba de esta sangre y la llevó, ya como lo dijimos, a un laboratorio israelita. Hermanos, todos estos casos son comprobables. Si este hombre hubiese estado hablando mentira, el gobierno israelí lo hubiera desmentido. Lo hubiese desmentido. ¿Y cómo él llevó esta sangre a un laboratorio judío? Y el laboratorio comprobó que nada más tenía 23 cromosomas. Estos hechos no se conocen casi, pero estos hechos son una realidad, hermanos. Personalmente lo he comprobado. Le exhortamos a usted que lo compruebe con oración. Nada de esto contradice el mensaje del santuario, todo lo contrario, lo confirma. Y no solamente que en ese mismo monte murió Cristo, sino que en ese mismo monte, un poquito más a un extremo, pero corresponde al mismo monte. El monte de la Carabela es el mismo monte Moria, donde Abraham ofreció a su hijo Isaac. También todas esas comprobaciones arqueológicas. Este arqueólogo no solamente comprobó dónde está el arca del pacto, comprobó dónde está el arca de Noé, comprobó restos de los carros de Faraón en el Mar Muerto, comprobó dónde está, dónde estuvo el templo de Salomón, dónde estuvo los restos de Sodoma y Gomorra. Este hombre realmente comprobó muchas cosas, hermanos. Es hermoso. De hecho, quien le habla tiene todos estos asuntos en DVD. Tengo todos estos asuntos en DVD y se lo hago llegar a los hermanos para que lo vean y que comprueben las grandes verdades de Dios. Como este arqueólogo, la arqueología impía no se va a dar a la tarea de comprobar la Biblia. Pero este arqueólogo adventista ya murió, no hace muchos años que murió, comprobó todas estas verdades, hermanos. Y nosotros tenemos que darle paso a los hombres de Dios que comprueban las cosas de Dios. Hermano, el arca, dice una hermana, el arca está en el lugar donde está Cristo, no aquí en este mundo. Y eso, ¿usted qué piensa de eso? Dice Profetas y Reyes, puedo leerles esa cita textualmente, que el arca del pacto, conteniendo la tabla original, fue escondida en una cueva por manos sagradas y permanecen allí, dice la sierva de Dios.
permanecen allí. Así lo dice Profetas y Reyes. Puedo leerle esa cita, inclusive. Amén. So, el calendario gregoriano es nuestro calendario, nuestros meses, y el calendario judío es como usted le dice, los meses de Nisan y esos otros nombres, ¿no? Exacto. El calendario del cual se guía el pueblo hebreo es un calendario lunar, como dijimos al inicio del tema. Este calendario no corresponde con toda exactitud al hebreo, pero incluso lo mencionamos, el hebreo tiene sus 12 meses también y se corresponde al calendario gregoriano, que es el calendario por el cual nosotros nos guiamos. O sea que esto de los diferentes calendarios no tiene ningún tipo de inconveniente con el cumplimiento de la profecía del santuario. Todo se cumplió tal cual Dios lo estableció. O sea, no hay ninguna diferencia. No, yo sé que Hernán está escuchándome ahí. Dice, el calendario bíblico se rige por la luna y el sol. Correcto. Y el calendario gregoriano se rige por el sol. Exacto. El gregoriano era porque ellos adoraban al dios sol y por eso hacían todos esos meses y todo eso en esos tiempos. Bueno, el por qué yo no lo sé. Recuerden que cuando damos un tema, yo me enfoco en el aspecto espiritual y no tengo dominio de todos esos detalles técnicos. Yo realmente, al estudiar el santuario, no me he detenido a hacer un análisis breve o detallado de los calendarios, porque no es el objetivo del tema, sino nuestro enfoque es el aspecto espiritual. Y cuando mencionamos el calendario hebreo, lo mencionamos porque difiere del calendario que nosotros utilizamos. Pero lo que más nosotros tenemos, lo que más interesa en este caso, es entender, mencionamos los 12 meses del calendario hebreo y su correspondencia con el calendario gregoriano por el cual nosotros nos regimos. Entonces el calendario de ellos no es mes por mes. Por ejemplo, de Nisan o Abid corresponde a marzo o abril. O sea que hay una porción de día del mes de marzo y otra porción de día del mes de abril. Entonces marzo, abril y así sucesivamente. Hernán, mientras que está buscando el hermano la cita, ¿nos puedes dar esa información un poquito de lo que puedes compartir con nosotros? ¿Sobre? Oh, Saludos. no. Ahí está el hermano Hernán. Saludos. ¿Cómo estás, Hernán? Saludos, Dios les cuida a feliz todos. sábado. Estoy escuchando aquí el tema, muy interesante. Lo que quería hablar un poquito era que si todas las fiestas bíblicas que se han mencionado, o sea, la mayoría de ellas, 6 de 7 fiestas, se han cumplido en su momento exacto en el tiempo, o sea, las primeras 3 se cumplieron en primavera, el Pentecostés se cumple ya entrando verano, las últimas 3 se cumplen en otoño y la última que faltaría, que sería la de los tabernáculos, pues debe cumplirse en otoño y viene representada por la segunda venida de Cristo. Quiere decir que la segunda venida de Cristo sería en un otoño.
No sabemos cuál otoño porque todavía no tenemos esa información exacta, pero sí podemos definir, o sea, podemos inferir que Cristo no viene en un invierno, no viene en una primavera y tampoco viene en un verano, porque la última fiesta de tabernáculos siempre se cumplía en otoño, al igual que Yom Kippur. Así que yo entiendo que eso es algo muy interesante porque nosotros entonces podemos estar descartando bastante en qué otro periodo del año se cumpliría esta fiesta literalmente con la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios por ese aporte. Si no nos hemos querido meter ahí para dejar esos detalles para cuando estemos tratando las fiestas, porque la hemos visto en este tema de manera breve. Pero hay detalles, ese que el hermano aporta es muy, muy interesante y así es. La fiesta del día de expiación era el 22 de octubre, a los 10 días al séptimo mes. Entonces ellos al próximo día ya empezaban la celebración de la fiesta de las cabañas. O sea, en otras palabras, tenemos allí una señal de para qué periodo pudiera venir Cristo. ¿Es así? Así es. Sí, de hecho, Amito, déjame dar un poquito más de información en relación a la fiesta de los tabernáculos. Usted mencionó correctamente que el 15 de Nisan fue el día en que Cristo estuvo en la tumba, o sea, cumpliendo la fiesta de los panes ácimos. Y eso concuerda con la mitad del mes lunar. Quiere decir que era luna llena para ese entonces, cuando Cristo estuvo en la tumba. De igual manera, el día 15 del mes séptimo concuerda con fiesta de tabernáculos y es una luna llena, también según el calendario lunar, porque como ya hemos mencionado, el calendario bíblico se rige por la luna y el sol, o sea que muy interesantemente podríamos también definir con las fases lunares, porque la fiesta de las trompetas siempre se celebraba en luna nueva, según Levíticos. Y a los 15 días del mes séptimo, entonces era que se celebraba tabernáculo en luna llena. O sea que eso es un dato bastante importante, considero. Sí, hay muchos datos, gracias por ese otro aporte. Hay muchos datos que son muy importantes, que ya lo hemos dejado, como dijimos, para cuando vayamos tratando las fiestas una por una. Pero hay un detalle respecto a algo que nos comunicó la hermana Brenda, que le había comunicado una hermana sobre el lugar donde está el arca del pacto, con la tabla de piedra de la ley de Dios escrita por su dedo. Aunque no preví, por eso no la tenía a mano, pero ya la tengo a mano, leer esa cita, y la quiero leer para que la hermana la escuche. Profetas y Reyes, página 334. Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén, y para quienes había sido alcanzado, y para quienes había sido aclarado el propósito divino, fíjense que Dios siempre se comunica con sus hijos. Se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada, y que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del decálogo. ¿Escuchamos qué arca? Dice más la cita: así lo hicieron. Con lamento y pesadumbre escondieron el arca en una cueva. Hermanos, ¿escucharon? Con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva. Esa arca Dios no se la llevó al cielo, comento yo. Ahora, sigue la cita. Voy a limitarme a la cita. Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre se escondieron el arca en una cueva, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serle ya devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida. No
ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Recuérdense que esa cita nos la dio la sierva de Dios hace casi 200 años. Recuérdense, esa arca está escondida en una cueva, hermanos. Fue Ron Wyatt que la descubrió. Convérselo con Dios. Analice ese acto. Aprovecho, hermanos, el Señor me iluminó para que hablara de Ron Wyatt en el tema del santuario. Investigue quién fue Ron Wyatt. Investíguelo, hermano. Y todo lo que hizo. Y cómo la iglesia lo enfrentó y lo descalificó. La alta dirigencia. Y cómo este hombre descubrió esa arca. ¿Cómo la descubrió esa arca? Con la tabla de piedra. Leímos claramente en Profetas y Reyes, página 334, que está todavía escondida. Y la descubrió, hermanos, precisamente. Mire dónde la descubrió. ¿Cuántos milagros? Hermanos, este hombre Dios actuó en su vida de manera milagrosa. Este hombre descubrió esa arca por guianza de Dios y la descubrió en el mismo monte de la Carabela, y él lo retrata y le saca un video. Hermanos, Dios no le permitió tomar video del arca, los ángeles no se lo permitieron. Esto es algo profundo, hermanos. Pero miren, el arca debajo de la cruz, exactamente debajo de la cruz. Y cómo hizo propiciación su sangre encima de esta arca real, del arca real. Y cómo esta sangre está viva. Todos estos hechos, hermanos, les exhorto en el nombre de Dios que lo estudien, porque Jehová tiene un mensaje para nosotros. Hermano, la Biblia y el espíritu de profecía nunca se contradicen. Pero aquí la hermana Estelita nos manda un versículo, Apocalipsis 8:5, donde dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pueblo se veía en el templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y un grande granizo. ¿Hay dos arcas? Es claro, hermano. Es claro. Noten que está claro que el templo del cielo nunca ha dejado de existir. Dice Pablo que es el verdadero y gran tabernáculo. El de aquí fue una simbología. ¿Acaso creerán ustedes que las únicas tablas de piedra conteniendo la ley de Dios son las que Él dejó aquí en la tierra? Hermanos, no. Había claro, un tipo, ¿no? el verdadero templo es el que está en el cielo. Ahora, la sierva de Dios, inspirada por Dios, dice claramente que aquí en la tierra hay una escondida. Y vuelvo y leo esa parte. Estos hombres, léalo usted, Profetas y Reyes, página 334. Con lamentos y pesadumbre escondieron el arca. Y ya dijimos que fue en una cueva, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serle ya devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida, o sea, que no se la llevaron al cielo, está todavía escondida en esa cueva. Note qué específico es el texto inspirado. De manera que si la hermana pensó que esa era el arca, como pudo haberlo pensado cualquiera, eso no es nada. Esa no es, hermana. El arca con las dos tablas de piedra conteniendo los 10 mandamientos, escrita por el dedo de Dios y dada a Moisés, está escondida en una cueva aquí en la tierra. Ahí lo dice claramente la sierva de Dios. Ahora, no nos dejemos desviar, hermano. Los detalles técnicos, por favor, no son los importantes. Recuerden eso. Lo más importante del tema que hemos dado es
y lamento que no se haya comentado, es el día de la expiación que estamos viviendo, es real, es para que nosotros revisemos nuestros pecados y veamos qué pecados están ocultos, estamos acariciando, y que lo confesemos ahora que hay tiempo de gracia. Es el tema principal del santuario. Que Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Como dijo aquí un hermano, dice, una está en el cielo y la otra fue hecha a semejanza por Moisés para esta tierra. Gloria a Dios. Así mismo es. Amén. Claro que, como usted dice, no son detalles que nosotros nos tenemos que enfocar o hacer de esto esto dice esto y eso dice otro, ¿no? Yo no sé si los hermanos tienen más Y yo digo algo, Brenda y hermano, que ahí es que el Señor nos va a mostrar a nosotros todo lo que el hombre le ha cambiado a la palabra de Dios, porque el hombre ha hecho muchos cambios, y por eso es que el Señor lo que nos da a nosotros es una réplica, y lo verdadero el Señor lo tiene en el cielo, porque así es que el Señor nos va a demostrar todas las cosas en que se le ha faltado su palabra. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Sí, mi hermana, así es. Note que dice la sierva de Dios que la misma Biblia que nosotros tenemos contiene errores, pero esos errores, por la gracia de Dios, no opacan el mensaje de la salvación. Hay errores. Amén. Hay errores porque donde está la mano humana hay errores. Hay errores de traducción. Hay errores. Hay errores de traducción, pero también hay errores de que ya el hombre está cambiando muchas cosas, como el hombre quiere opacar las profecías de la hermana de Boay, como en los mandamientos, el hombre ha querido poner las cosas a su manera, para favoritismo. Ajá. Correcto. Sí, ese es un tema ya aparte. Hay errores ya de manera, como dice la hermana, intencional. Se han puesto a hacer traducciones de la Biblia donde se falsifica intencionalmente. Por ello es que nosotros tenemos que elegir siempre a versiones que se asemejen lo más posible a al texto griego y al texto hebreo, y estudiar la Biblia con el poder del Espíritu Santo, porque aunque estudiemos la más original, si no lo hacemos con el poder del Espíritu, tampoco vamos a llegar al entendimiento correcto. Fíjense qué cosa. Las cosas espirituales solamente son entendidas a través del Espíritu. Miren todas las verdades que tiene el pueblo adventista, mis queridos hermanos. Todas las verdades las tenemos, pero miren cómo la alta dirigencia, hermanos, se ha desviado del camino, y los mensajes que el Señor nos ha dado con tanta claridad no se han hecho caso. Se ha abandonado la reforma pro salud, se ha abandonado la ciencia de la verdadera educación, hermano. La educación que se está impartiendo en los colegios adventistas no es la educación que la sierva de Dios recibió, no es esa. Nosotros hemos estado viviendo a espalda de los mensajes de Dios, y está toda la verdad allí. Es porque no hemos humillado nuestro yo delante de Dios para dar paso al Espíritu, y que el Espíritu sea quien nos guíe, aún con las verdades, sin errores, porque por lo menos en el caso de la sierva de Dios tenemos los libros originales, y también la alta dirigencia lo ha falsificado, hermanos, porque se han cogido libros, y no es el tema, pero lo mencionamos a raíz de lo que la hermana dijo, para que entendamos, y se cogió el conflicto, la Asociación Sudamericana, y lo cambió, y le sacó más de 54 citas que aluden al papado, y no lo dijo. Ahí está la deshonestidad, ni siquiera lo dijo. 54 citas fueron extraídas de este libro, de este conflicto. No lo dijo, lo tiró como si fuera el conflicto completo.
Hermano, eso es un engaño. Y al pecado se llama por su nombre, pecado. Por ello es que nosotros tenemos entonces que al elegir los libros del Espíritu de Profecía, comprobar si están completos y si no han sido mutilados. Y usted ve a los fideicomisarios comentando a la sierva de Dios, como si Dios le encomendó a ellos que la interpretaran. Y usted ve a los teólogos adventistas escribiendo cómo interpretar a Elena de White. Hermano, si Dios hubiera visto necesario dar un libro así, se lo hubiera dado a ella misma. Ah, miren este libro, cómo interpretarme. Hermanos, no lean libros de escritores no inspirados de que están interpretando cómo interpretar a Elena de White, porque eso son cosas humanas. Quien le va a decir cómo interpretar los escritos inspirados es el Espíritu Santo. Confiemos en Dios y humillemos nuestra alma ante Dios, que es lo que interesa, para que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Amén. Hermano, una hermana está preguntando a la hermana Lilita si puede repetir nuevamente de las gavillas y primicias. Y de ello creo que acabamos ya. Las gavillas mecidas, la fiesta de las primicias. Era la tercera fiesta que se celebraba en el antiguo Israel, y que esta fiesta era celebrada el 10 de Nisan, perdón, el 10 de Nisan. El día 14, 15, el 16, perdón. Esta fiesta se celebraba el 16 de Nisan. En esta fiesta, el pueblo de Israel lo que hacía era que presentaba ante Dios los primeros frutos. Era como una ofrenda o un diezmo, donde los primeros frutos eran presentados ante Dios. Pero recuerden que no podemos quedarnos en la simbología, sino en el significado. ¿Qué significaba esto? La resurrección de Cristo. Esto es lo más importante y siempre lo repetiremos. Y que Cristo resucitó a la hora exacta en que se celebraba esta fiesta. Y que llevó al cielo las primicias, que eran los mártires resucitados. Y fueron presentados en el santuario celestial como la ofrenda de los primeros frutos por las gavillas mecidas. Dijimos que en el deseado de toda la gente, página 730, allí podemos obtener detalles sobre esta fiesta. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que hemos aprendido mucho este sábado. Qué lindo que tenemos este estudio. Y es un estudio largo, ¿no? Con muchas preguntas. Qué pena que tenemos que acabar, hermano Samuel. Pues entonces, hermanos, van a escucharlo nuevamente por YouTube. Los que tienen más preguntas, hay más información ahí. Hermano, ¿podrá poner eso, día que hermana Bernardita está pidiendo, en un PDF, de repente, más adelante? Sí, podemos ponerlo en DVD o para que así, para que podamos escucharlo en nuestros carros y en nuestras casas y podamos edificarnos con estas verdades y que podamos estudiarla y comprobarla por nosotros mismos. Y no voy a dejar de recordarles que Ron Wyatt estudiemos estos descubrimientos del Arca del Pacto y de otros descubrimientos arqueológicos que hizo este hombre relativos al santuario y que van a enriquecer nuestra vida espiritual. Y tenemos también todos estos asuntos en DVD, de manera que los hermanos que les interesen, como se pueden comunicar con nosotros, están en el internet. Lo único que en el internet usted tiene que buscarlo.
ya lo tenemos en DVD específicos para que sean de acceso rápido y que podamos, lo tenemos todos establecidos y clasificados. Y lo más importante, hermanos, quedarnos en el significado de estos asuntos para que nos acerquemos a Dios a través de un autoanálisis de nuestras vidas. Nunca dejaré de repetir estos detalles. Amén. Hermano, entonces, Samuel, si puede hacer una oración. Vamos a orar. Nuevamente, Señor Jesús, nos ponemos en tus manos y te agradecemos la oportunidad que nos da de estudiar este gran pilar del santuario. Ayúdanos, Señor, a estudiar estos temas con pies descalzos, con corazones humillados, dispuestos, Señor, a ser enseñados del Espíritu Santo. No queremos terminar este estudio sin pedirte, Señor, que en este momento y en el transcurso del día nos revele cualquier defecto, cualquier pecado que tengamos, Señor, que superar, que confesar en este gran día de la expiación. Por Jesús te pedimos estos favores. Amén.